Televisa presenta. Thomas Samuel Kuhn nació en el año 1922 y murió en 1996. Fue un historiador y filósofo estadounidense que en sus inicios se especializó en la física teórica. Es ahí donde empieza a escribir el libro La estructura de las revoluciones científicas, que para bien o para mal marca un nuevo paradigma, curiosamente el pilar de su trabajo que causó mucho revuelo en su tiempo, provocando la crítica o el apoyo de nuevos científicos como Lakatos, Laudan o Feyerabend. Definitivamente, esto rompe con las posiciones epistemológicas anteriores, ya que aporta un aspecto histórico y social de la comunidad científica dentro de la ciencia. Ahora bien, debemos saber que Thomas Kuhn define paradigma como un conjunto de valores, conocimientos y métodos aceptados por la comunidad científica, que por un cierto tiempo proporciona modelos de problemas y soluciones. Es decir, es un punto de vista o una nueva visión que define específicamente qué es la ciencia, cómo se hace ciencia, qué es y qué no es un conocimiento científico. Estos paradigmas para Kuhn tienen un poder explicativo. Lógicamente, no son rígidos, sino que suceden rupturas paradigmáticas que el autor explica de la siguiente manera. Existe un periodo de ciencia normal, donde hay un paradigma vigente, aceptado, que se aplica a nuevas situaciones, pero surge una anomalía o fenómeno, algo inexplicable, para lo cual el paradigma no puede dar cuenta, llegando a ser muchas veces inconmensurable. Por tanto, hasta aquí llega su poder explicativo y entra un periodo de crisis. Entonces surge un nuevo paradigma que se impone. A esto llamamos ciencia revolucionaria. Es importante aclarar que durante este periodo de ciencia normal, este modelo no es puesto en duda ni criticado severamente. Ahora bien, con el nacimiento de un nuevo paradigma, se retorna a un nuevo periodo de ciencia normal. Ahora hablando de Lakatos y el programa de investigación científica, dentro de este tema vemos que Lakatos hace una crítica frente a Karl Popper y a Thomas Kuhn, más centrada en la crítica base a Karl Popper. Y esta viene a ser una crítica y también una regulación de lo que es el falsacionismo, y donde Popper propone o postula lo que son dos condiciones fundamentales para que una teoría sea ciencia, y estas dos condiciones es que sea falseable y no falseada. Y Lakatos hace una crítica, ¿no?, que viene a ser que ninguna teoría científica es abandonada por una observación que la refute. Y frente a esto, Lakatos propone lo que son los programas de investigación científicas. Y estos programas de investigación científico viene a ser un conjunto de teorías, ¿no?, relacionadas entre sí, en forma de que unas derivan de otras, ¿no? Y su estructura de estas teorías, de estos programas, viene a ser que tiene un núcleo duro, que es el centro, y un cinturón protector que rodea lo que es el núcleo duro. El núcleo duro viene a ser un conjunto de hipótesis generales que no tienen consecuencias observacionales. Y el cinturón protector viene a ser hipótesis auxiliares que están conectadas con el núcleo, ¿no?, y con sus consecuencias también observacionales. Larry Laudan nació el 16 de octubre de 1941 en Estados Unidos. Fue un filósofo de ciencia y epistemología. Para él es muy conocido por su postura. Su postura evoluciona desde el historicismo hasta al naturalismo normativo, ¿no?, y recibe influencias de Kuhn y Lakatos.
los cuales pertenecían al movimiento historicista de Kuhn y su modelo, que es muy parecido al de Lakatos, ¿no? Kuhn señala también lo que él intentó justificar es una determinada reconstrucción racional, utilizando la razón, la cual resultó no circular en un determinado modelo de progreso científico, para lo cual les voy a explicar el progreso y sus problemas hacia una teoría científica, ¿no? Laude menciona que la ciencia no es una actividad de la búsqueda de la verdad, ¿no? Él arguye, menciona que es hora de que nosotros busquemos nuevas alternativas, nuevas metodologías científicas, contemplando, ¿no?, la posibilidad de abandonar esa idea que quizás teníamos enraizada, bien implantada tal vez desde muy pequeña edad, ¿no? Entonces, en esto es que él menciona que la ciencia es una actividad de búsqueda de la verdad, la cual no es así. Laude plantea que la ciencia es una actividad de solución de problemas, en la cual nosotros debemos de buscar, como ya lo dije, nuevas alternativas, usar nuevas metodologías científicas, ¿no? Uno de los problemas prácticos es... El Laude menciona que son problemas empíricos y problemas que se resuelven mediante teorías, ¿no? Los empíricos, ¿qué quiere decir, no? Esto es cuando nosotros nos planteamos mediante la observación, ya sea mirando la naturaleza, observando la naturaleza, y en la cual nosotros empezamos a realizar experimentamos, ¿no?, el problema y nos planteamos, por ejemplo, nuevas preguntas. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿por qué el fumar nos causa cirrosis? ¿O por qué el cáncer causa la caída del cabello? ¿O por qué, no? El por qué. Simplemente aquí en los problemas empíricos nos centramos en el por qué de tal o por qué de esto, ¿no? Ojo, en esto el procedimiento, por ejemplo, de Laude no es circular, ¿no?, como el de muchos filósofos, ¿no? Él sigue un camino espiral. De acuerdo con esta concepción, la filosofía de la ciencia y la filosofía histórica son pues disciplinas interdependientes. Por ejemplo, la filosofía de la ciencia para Laude es un comentario de segundo orden que explica, ¿no?, el ideal racional encarnado en nuestras intuiciones. Por ejemplo, nosotros nos preguntamos, ¿no? Pero en cambio, la historia de la ciencia es la fuente de nuestras intuiciones acerca del desarrollo científico, ¿no? Es una gran diferencia. En la primera es simplemente por nuestras intuiciones, pero en cambio en la historia de la ciencia, claro, se da por nuestras intuiciones, pero acerca ya del desarrollo científico, ¿no? Para lo cual Laude afirma que en su tesis de la interdependencia de estas dos disciplinas, él proporciona un término medio, ¿no?, entre el logismo y el relativismo, que sería el logismo radical y el relativismo radical. Antes de explicar esta parte, vamos a ver cuáles son los filósofos que siguen o comparten la idea de Laude, ¿no? Son Kuhn y Lakatos. Como ya anteriormente vimos las explicaciones, vamos a hacer algo muy breve. Diversos autores, por ejemplo, mencionan que Laude en sí se identificaba a sí mismo como un gran filósofo de la ciencia, ¿no? Él se consideraba así, y él era pues epistemólogo, ¿no?, que dependía de la pragmática. Si bien es cierto que ellos recalcan, ¿no?, que Laude respeta mucho los aportes de sus colegas, ¿no?, sin embargo siempre se ha mantenido firme en su postura y no ha sido influenciado por ningún otro filósofo. Ahora hablaré sobre la retrospección. Ese término hace referencia a mirar el pasado. Consiste en ver lo anterior que dejaron nuestros antecesores, ya sea información, datos u otro tipo de cosa, con la finalidad de recopilar todos los datos posibles para que cualquier comunidad, en este caso específico la científica, use estos datos y mejore la información que ya había. Ojo, no me refiero a que se descarte la información antigua, más bien se actualiza siempre en un bucle infinito. Pasamos a la prospección. Es la ciencia que se dedica al estudio de las causas técnicas, científicas, económicas, sociales que aceleran la evolución del mundo moderno y la previsión de las situaciones que podrían derivarse de sus influencias. La prospección nos permite construir visiones compartidas del porvenir, identificar sus determinantes clave, así como los posibles elementos y factores tanto de ruptura como de continuidad.
Paul Feyerabend, un filósofo de la ciencia, anunció que la filosofía de la ciencia es una materia con un gran pasado, pero que a su vez quería decir que es una disciplina sin futuro. Para él, la filosofía ortodoxa está sumida en un cambio degenerativo. Tuvo una propuesta constructiva, la cual consiste en una vuelta a las fuentes. Un aspirante a filósofo de la ciencia debe sumergirse en la historia de la ciencia, decía, pero no especificó de qué manera esta esté implicada en la historia de la ciencia. Por el contrario, Herbert Feigl se negó a cancelar el reconstruccionismo lógico como una total tontería. No pretendía afirmar la existencia de un lenguaje observacional neutral. Mantuvo su posición de que la base contrastadora de todas las teorías debe desplazarse de los informes observacionales a las leyes empíricas. Hoy les hablaré sobre la filosofía de la ciencia del reconstruccionismo lógico. Los filósofos de la ciencia trataron de desarrollar su disciplina como algo análogo a los estudios sobre los fundamentos de la matemática. Coincidían en que el dominio característico de la filosofía de la ciencia es el contexto de la justificación. Trataron, además de reformular las leyes y teorías científicas según los patrones de la lógica formal. El gran éxito del reconstruccionismo lógico radica en una nueva comprensión del lenguaje de la ciencia. Entonces decimos que el reconstruccionismo tiene por objeto la reconstrucción racional y sistemática de las teorías científicas. Explicar una ley es mostrar que se sigue lógicamente de otras leyes. Al aplicarse a la historia de la ciencia, por el interés de una reconstrucción lógica de la relación entre las leyes, se reflejó un hincapié hecho sobre el crecimiento por incorporación. Ernst Nagel observó que el fenómeno de la teoría relevante autónoma, que va siendo absorbida o reducida a otra más comprensiva, es un rasgo recurrente e innegable de la historia de la ciencia moderna. Nagel distinguió dos tipos de reducción. La primera es reducción homogénea, en la cual una ley pasa a quedar incorporada en una teoría que utiliza sustancialmente los mismos conceptos que intervienen en una ley. La segunda, la subsunción deductiva. Aquí con frecuencia la ley subsumida alude a propiedades macroscópicas de los objetos, mientras que la teoría reductora se refiere a la microestructura de los objetos. El éxito de una reducción consiste en la incorporación, donde una teoría es absorbida por otra teoría que tiene un ámbito más amplio.